Gestionando el SEO, episodio número 28. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la tercera temporada de Gestionando el SEO, el podcast que tu proyecto SEO necesita. Mi nombre es Guido Masei, de guidomasei.com, @guidomaseiseo en Twitter y Guido Masei en LinkedIn. Antes que nada, contarles que este podcast es producido por Agencia Eleven, agencia 100% SEO. Este episodio también llega a ustedes gracias al respaldo de Ahrefs y su excepcional herramienta Ahrefs Webmaster Tools. Esta solución totalmente gratuita y poderosa que está diseñada para auditar tu sitio web, priorizar mejoras y elevar tus rankings en Google. Con esta herramienta vas a poder identificar oportunidades de optimización de manera efectiva, permitiendo descubrir qué cambios específicos pueden impulsar tu tráfico orgánico. No se trata de una oferta de prueba gratis por 14 días, sino de una poderosa herramienta que llevará a cabo una auditoría completa de tu sitio web de forma totalmente gratuita. Visita ahrefs.com/awt, ahrefs.com/awt para acceder a esta excelente herramienta. Y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre un tema clave para empezar cualquier proyecto SEO, y el tema es cómo vender SEO. Y para hablar de esto contamos con un invitado experto en este tema, cofundador y CMO de Agencia Eleven, host del mítico podcast La Máquina del SEO, speaker en eventos de SEO y de marketing digital. Bienvenido a Gestionando el SEO, Andrés Kloster. Klos, querido amigo y socio, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Guido? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Contento de estar acá por cuarta vez gestionando el SEO, ya soy un habitué. Sos un habitué, totalmente. Em, Estás en Viena, por lo que escuché. ¿Cómo te trata esta ciudad? Bien, estoy en este momento, al momento de grabar este episodio, septiembre del 2023. Estoy pasando unas semanitas en Viena, que me parece una de las mejores ciudades del mundo. Top 3, fácil, fácil. Así que pasándola muy bien con la familia Masei. Así que estamos acá de visita, sí, pasándola muy lindo. ¿Cuántas ventajas que tiene ser remoto, no? Sí, totalmente, totalmente. Porque sigue todo igual, ¿no? Sí es un poco eh, dificultoso, lo hablamos en otro podcast que nos invitaron hace poco. No es tanto la distancia, porque estar a una cuadra o estar a 15.000 kilómetros es más o menos lo mismo, pero sí el tema de la diferencia horaria. Eso sí me cuesta un poquito más hasta que me acostumbro. En tu caso estás más acostumbrado, tenés la mayoría de tu equipo en Argentina y vos estando en Europa tenés esas 4 o 5 horas de diferencia. Yo tengo casi todo mi equipo en horario de Latinoamérica. Entonces, cuando me vengo para acá a trabajar unas semanas, me pasa que como que me desacostumbro, ¿viste? A las 9 de la mañana no hay nadie conectado, son las 3 de la mañana ya. Pero salvando esa dificultad que te obliga a ser asincrónico y a ser eficiente en las reuniones y demás, no, las ventajas son enormes. La cosa sigue, no es que te tenés que ir de vacaciones, desenchufar y después volver y que te tape la tonelada de pendientes, sino que podés seguir. ¿Cómo te preparas para trabajar de viaje? Yo vi ahí tu kit de herramientas, todo muy prolijito, muy bien armado, con todo tipo de adaptadores, cables. ¿Cuál es el kit clásico para trabajar fuera de casa? Sí, tengo como un organizador de cables, porque tengo 200 cables porque hay que universalizar tema cables, che. Porque ahora tenés el cable del iPhone, el cable USB-C, el USB previo, el cargador, el adaptador, el adaptador europeo. Entonces, la verdad que vengo de la valija, el 20% es cables. Eh, pero nada, no, la verdad es que termina siendo muy similar a trabajar. Estás en otro lugar, pero termina siendo muy, muy similar a trabajar desde tu casa. Además, yo también me voy mucho a mi ciudad natal, a Bahía Blanca. Entonces también voy una semana, voy 2 semanas, voy 3 semanas. Así que ya ese hábito lo tengo incorporado.
Muy bien. Cuando te presentaba, hablaba del mítico podcast La Máquina del SEO. ¿Cuántos años tiene ya La Máquina del SEO? También el SEO arrancó en marzo del 2018, así que tiene ya 5 años y medio. ¿Cuántas satisfacciones que nos dio La Máquina del SEO, no? Digo porque me Y siento parte, sí, nosotros nos conocimos gracias a la máquina del SEO, así que ya exactamente. arrancando por ahí, eh, ya todo ya se pagó. Pero después sí, un montón de otras cosas, o sea, similares también, relaciones, ¿no? Gente que por ahí por escuchar la máquina del SEO me terminé juntando, charlando, o los entrevisté y después eso me permitió hablar de otra cosa. Eh, y en definitiva, como decía un filósofo, lo importante no es saber, sino tener el teléfono el que sabe. Y me vanaglorio de ser alguien que no sabe mucho, pero tiene muy buenos teléfonos, muy buenos contactos. Está bien, te llenó la Eso es lo agenda La importante. Máquina del SEO, digamos, de Y lo teléfono. importante es tener a quien llamar cuando tenés algo que no sabes cómo resolver. Totalmente, totalmente. Em, bueno, vamos a meternos ya en el tema del día. Vamos a hablar hoy de cómo vender servicios SEO. Em, a ver, empecemos por cómo damos a conocer nuestros servicios cuando la gente no nos conoce. ¿Cómo hacemos para difundir lo que vendemos? Bueno, nosotros en Agencia Eleven hacemos muchas acciones de marketing. Yo llevo adelante, como bien cuando me presentaste, soy el CMO y llevo adelante tanto el equipo de marketing como el equipo de ventas. El equipo de marketing hace muchas acciones de mucho tipo, desde los podcasts que hacemos, las webs, contenidos, acciones de prensa, presentación en premios, charlas, eventos presenciales, eventos virtuales, redes sociales, y me estoy olvidando un montón de cosas seguro. Pero hacemos un montón de acciones para que los potenciales clientes de Agencia Eleven, que después podemos charlar de cómo definimos qué es un potencial cliente de Agencia Eleven para no apuntar a los 7.000 millones de personas que existen en el mundo al mismo tiempo, pues es imposible, para que esas personas nos conozcan. Eh, entonces se hacen un montón de acciones en simultáneo, algunas más, vamos a decirle, orgánicas, como por ejemplo escribir un artículo muy bueno sobre cómo se hace el link building, buscando que alguien lo lea y diga, che, mirá, qué interesante esto, ¿cómo saben? Les voy a mandar un mensaje. Y algunas un poco más, eh, entre muchas comillas, agresivas, como puede ser escribirle a alguien que sabemos que necesita SEO porque la web de la empresa donde trabaja es un desastre y porque vemos que está gastando un montón en ads, por ejemplo, le decimos, hola, ¿cómo estás? Me presento, soy Andrés Closter, soy CMO de Agencia Eleven, somos una agencia con foco en SEO, muy grande en la TAM, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece si hacemos una reunión y te contamos cómo trabajamos? Entonces, a veces es como más sutil y sembramos para luego cosechar los frutos de que nos conozcan, y a veces es, hola, ¿qué tal? ¿Viste? Estrechar la mano, nosotros hacemos SEO. O sea, vamos a eventos y decimos, nosotros hacemos SEO. No somos vendedores de enciclopedia casa por casa, pero hay situaciones donde te presentás y decís, yo vendo SEO, si en algún momento necesitas SEO, acá estamos. Claro. También, bueno, nosotros atacamos de forma inbound y atacamos de forma outbound, ¿no? O sea, somos generadores de contenido. De hecho, en este momento estamos generando Estamos contenido de generando. un podcast. Tenemos nuestro evento y a su vez también los vamos a buscar. Así que, no sé, ¿dirías que hay uno tiene más peso que otro, el equilibrio? ¿Sugerís siempre ir con las dos acciones en forma simultánea? ¿Cuál dirías que es más importante, si es que se puede decir que hay una? Em, tiene varias aristas, eso que preguntas. Primero, obviamente, al empezar, cuando uno es freelance o es una agencia que recién está empezando, es imposible hacer todo. Todas las acciones que mencionamos, y si nos está escuchando un freelance que quiere vender SEO o cualquier otro servicio, y no las va a poder hacer, no va a poder organizar un evento presencial en 3 ciudades, y hacer webinars, y hacer un podcast, y hacer videos, y hacer artículos de blog, y hacer SEO para que lleguen vía SEO. O sea, es imposible, es inhumano. Probablemente tenga que elegir uno o dos canales y mostrarse ahí, como yo en su momento empecé solo con la máquina del SEO. Eh, un lead que llega por inbound, que llega entre comillas solo en el sentido de que
te escuchó nombrar o escuchó de vos en uno o varios lugares, muchas veces es varios lugares, esto también es importante. Después es muy difícil atribuir dónde te conoció, porque por ahí te escuchó por 5 o 6 lugares distintos. Ese lead, ese interesado, tiene una tasa de conversión mucho más alto que alguien que vas a buscar. Es decir, hay muchas más chances de que se convierta porque ya viene buscando comprarte. A veces el trabajo en el proceso de ventas tiene más que ver con cumplir las expectativas que ya tiene esa persona. Mientras que cuando salís a buscar a alguien, eh, bueno, digamos, esa persona no te tenía en el radar, acepta juntarse a ver qué tenés para ofrecerle, pero tenés que, como que, tiene la vara más alta, ¿no? Tenés que demostrarle que estás a la altura de lo que está necesitando. Incluso hasta a veces mostrarle que está necesitando eso. Entonces, a priori siempre es mucho mejor los leads inbound que los leads outbound. Lo que pasa es que los leads inbound, como decía, es mucho más difícil prever ese flujo. Porque podés hacer un montón de acciones, pero no es que, bueno, listo, dale, tenemos 2 podcasts, tenemos 50 leads, hagamos 4 y vamos a tener 100. No es así de lineal la cosa. Mientras que Outbound es un poquito más lineal, porque bueno, le escribís a gente, mapeás la gente, vas a eventos a conocer cierta gente, hacer relaciones públicas, todas esas acciones son como un poco más lineales. Entonces, a veces para lograr nuestro objetivo de leads y nuestros objetivos de ventas que tenemos en el equipo, es como que llegamos con inbound hasta lo máximo posible, seguimos haciendo todas las acciones para seguir sembrando y después con outbound es como que complementamos esa parte medio difícil de prever del volumen de inbound. En conclusión, siempre es mejor alguien que viene solo y te dice, quiero por favor comprarte. Lo que pasa es que, bueno, ese es el mundo ideal. Después nos llega siempre gente que dice, quiero por favor comprarte. Recién hablabas de traer los leads. Me gustaría hablar, para simplificarlo mucho, ¿no? Básicamente de dos etapas, la etapa de traer los leads y la etapa de convertir esos leads a clientes. ¿Puedes describir cada una de las etapas, cómo las llevamos a cabo y qué particularidades tiene? Sí, obvio. Bueno, la parte de atraer los leads, nosotros marcamos el pase de una etapa a la otra, por decirlo de alguna forma, cuando se realiza la primera reunión entre alguien del equipo de la empresa que nos va a contratar idealmente y de nuestro equipo de ventas, y ya es una reunión donde se habla del tema, ¿no? O sea, si es una reunión que te juntás a tomar un café, no vale todavía, pero si es una reunión para hablar de un proyecto específico, de un potencial servicio específico, ya sí vale. Entonces, a la izquierda, previo a eso, tenemos, como decíamos, todas las acciones de marketing y todas las acciones de tanto inbound como outbound para intentar llevar gente a reuniones, que es donde te juntas media hora y te cuentan sus problemas, les contás los servicios que tenemos, les haces ciertas preguntas para entender si están en un estadio donde vale la pena invertir en SEO, qué es lo que están necesitando. Nosotros, si bien somos una agencia 100% SEO, ofrecemos servicios muy diferentes dentro del SEO según el tipo de empresa. Y luego tenemos la otra parte, que es la parte de la venta. Nosotros, al ser una agencia, una agencia, es decir, una empresa B2B que le vende a otras empresas, y que suelen ser proyectos largos, proyectos con tickets altos, el proceso de ventas es bastante largo y más complejo que el proceso de ventas de alguien que va a un supermercado. Yo voy al supermercado, agarro algo de la góndola, paso por la caja, pim, y ya el proceso de venta fue un segundo, hasta incluso tal vez con una caja automática, sin pasar por un ser humano. Mientras que el proceso de ventas de contratar un servicio de consultoría SEO, un servicio de redacciones SEO, por ejemplo, es mucho más complejo. Tiene varias reuniones, tiene una propuesta comercial, tiene condiciones administrativas, tiene ida y vuelta. A veces se involucran equipos legales, equipos contables, equipos administrativos, quiero decir. Entonces, bueno, todo ese proceso, ahora podemos hacer doble clic sobre eso, eh, hace que de esa primera reunión efectivamente empezar el proyecto, hacer el kickoff del proyecto y ya empezar a trabajarlo, tenés una tasa de conversión que según los libros varía mucho, pero puede ir entre el 5%, bueno, o menos si tu oferta de valor es muy mala o sos muy malo vendiendo, pero digamos entre el 5% y el 20%. Entonces, sí o sí necesitas siempre más leads, porque llega un punto que no podés multiplicar los panes, ¿no? Si a vos te llegan 10 empresas, no vas a conseguir 20 clientes, vas a conseguir como máximo 10 y más probablemente uno o dos. Y también si vos tenés pocos leads, una cosa que pasa cuando recién estás empezando es que terminás en una situación donde el potencial cliente tiene mucho más poder que vos, porque a veces pasa que no hay fit, ¿no? Y que no haya fit
uno siempre parece que es como desde el lado del comprador, pero el vendedor también puede sentir que no hay fit, porque no va a poder demostrarle el valor de lo que puede hacer, porque siente que hay una cuestión cultural que va a hacer que no funcione, o porque ve que el comprador está con unas expectativas que no va a poder resolver, etcétera. Y ahí está bueno que quien está vendiendo diga, no, bueno, me parece que no somos la agencia que estás necesitando. Lo que pasa es que cuando vos necesitas vender sí o sí, eh, básicamente vendés cualquier cosa. Y mismo también con respecto a los precios. Si vos necesitas vender sí o sí, probablemente vas a estar más sensible a que si el comprador te dice, no, 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 esto es muy caro, te lo pago la mitad, le tengas que decir que sí porque no podés perder ese contrato, ¿no? Entonces, por eso es importante tener un flujo, como empresa, tener un flujo de interesados constante, porque te permite no darle tanto poder en esa negociación también. Ahí dijiste un par de cosas muy, muy interesantes. Quisiera empezar por preguntarte, ¿cuándo consideramos lead a un interesado? Nosotros, esto obviamente cada empresa puede definir el criterio que sea, lo importante es que el criterio se mantenga en el tiempo para después poder sacar estadísticas que las puedas comparar con otro periodo de tiempo. Nosotros consideramos lead cuando hay una reunión con el equipo, con nuestro equipo comercial, hablando de un proyecto en particular. Si yo me junto a tomar un café con el CMO de una empresa, pero más para charlar de cómo venimos y ver si existe, eso no es lead, digamos. Pero si es lead, sí, che, Andrés, necesitamos un servicio de contenido, tenemos que hacer unas piezas para el blog, ¿por qué no nos juntamos y te brifeamos? Bueno, eso sí, ya es lead, básicamente. Bien. Y bueno, recién nombraste varias circunstancias que se producen donde en un proceso de venta. ¿Cuánto demora desde que llega el contacto hasta la conversión en un proceso típico de una venta de SEO? Bueno, eso generalmente son largos los procesos. Los procesos B2B de empresa a empresa son largos porque generalmente involucran mucha gente desde el lado de la compra, mucha gente que aprueba esa compra. Porque generalmente tenés tu interlocutor, a veces el jefe de tu interlocutor, a veces el jefe del jefe de tu interlocutor, después tal vez tenés un área de compras, tal vez hay que llamar a una licitación según los montos, según cómo se organiza la empresa. Eh, entonces, pueden ser procesos que duren varios meses, largos meses, ¿eh? Estamos hablando de 4 o 5 meses. E incluso una particularidad es que a veces esos 5 meses, en el mes uno ya está dado el sí de palabra. No, esto está buenísimo, esto lo queremos hacer con ustedes. Bueno, arrancamos. Sí, 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 cuanto antes. Y ahí en realidad empieza el proceso burocrático que dura 4 meses más. Obviamente esto correlaciona mucho con el tamaño de la empresa. Nos ha pasado también con empresas con las que trabajamos que son más chicas, que por ahí el decisor con el que hablamos tiene más poder, porque es, no sé, la mano derecha del dueño o uno de los dueños. eh, o por ahí si son en empresas muy grandes, pero que se trata de un presupuesto que para esa empresa es muy chico, entonces por ahí tiene como caja chica la persona, ¿no? Entonces no tiene que pasar por ahí por un proceso tan engorroso de compras y demás, que a veces es como, bueno, arranquemos el mes que viene, estamos a 20 y se arranca el 1. Entonces tal vez el proceso de ventas duró solamente 15 días. Son los menos, pero sí, hay que mentalizarse que son procesos largos. Por eso también esto del flujo de leads, porque podés tener, nosotros en este momento, al momento que hablamos, tenemos varios proyectos que están en esa última etapa, ¿no? Como ya, bueno, faltan cuestiones administrativas, cuestiones legales, el área de compras, que la licitación, entonces son procesos largos, son procesos largos. Yo creo que el promedio hoy nuestro debe estar entre 2 y 3 meses. Bien. Recién mencionabas el caso de por ahí la empresa un poco más pequeña, donde la persona con la que hablamos es directamente el decisor, donde puede ser un dueño, por ejemplo, de empresa, donde no hay muchos más sectores con los cuales interactuar. Pero en empresas más grandes, ¿quién dirías que son los interlocutores clásicos que participan en un proceso de ventas? ¿De qué sectores? ¿De qué áreas? Bien, bueno, cuando vendemos SEO a empresas grandes, y esto es, cuando uno vende servicios, los servicios son costosos en capital humano, ejecutarlos. O sea, vos necesitas mucho equipo y muchas horas. Salvo que vendas algo muy productivizable, por lo general vas a preferir tener menos proyectos de un ticket más alto que muchos proyectos de un ticket más bajo, de vuelta, porque no somos un supermercado. Vendemos algo con muy intensivo en capital humano.
Eso hace que cuando uno vende servicios, una empresa que crece mucho en servicios, apunta generalmente a empresas más grandes que pueden pagar un ticket más alto. Eso es como algo natural. Cuando uno empieza a apuntar a empresas más grandes, pasa esto. El proceso de venta se hace más eh, largo y más costoso también, porque no deja de ser horas que se involucra de la parte de ventas y a veces para que no salga, ¿no? Eh, y nosotros, un poco hay dos distinciones, creo yo. Por un lado, tenemos cuando le vendemos a una empresa grande que tiene un equipo de SEO in company, aunque puede ser de una sola persona, puede tener solamente un SEO manager o SEO líder, pero a veces es un SEO manager, un SEO líder y varios analistas, varios consultores, incluso a veces varias áreas. Y hay otras veces donde es una empresa grande, pero que no tiene un equipo de SEO. Cuando tiene un equipo de SEO es mejor porque le hablas a ese equipo SEO, básicamente. Ese equipo SEO va a tener un presupuesto seguramente destinado, que lo negociaré internamente, pero ya ahí tenés como, es claro con quién hablas, no vas a hablar con otra gente que no sea del equipo SEO. Eh, Luego estos equipos SEO suelen estar o en la gerencia de marketing, o en la gerencia de producto, o en la gerencia de IT, depende de la empresa. Es muy importante en el proceso comercial entender todas estas cuestiones al principio. Entender, bueno, ¿quién va a tomar esta decisión? ¿Y qué tan prioritaria es? ¿Y cuántas instancias de validación se necesitan? Porque a veces vos estás hablando con alguien que está explorando, pero que necesita 10 aprobaciones para que esto salga. Entonces, bueno, no es lo mismo que te diga, si esto me cierra, lo cerramos. O sea, yo tengo el poder para avanzar. Y bueno, después está la otra particularidad que es cuando son empresas que por ahí no tienen equipo SEO interno. Lo tercerizan o directamente no están haciendo SEO de forma activa. Y ahí es más variable. A veces se habla de vuelta con diferentes gerencias y con diferentes perfiles dentro de estas gerencias. De vuelta, lo importante es como entender. Hay empresas realmente monstruosas, ¿no? Que tienen miles y miles y miles de empleados y cientos de áreas y ravioles. Ravioles le decimos, ¿no? Como los cuadritos del organigrama. Y obviamente uno no le puede pedir al interlocutor, ¿me pasas el organigrama? Si entiendo exactamente con quién estoy hablando. Pero hay que intentar entender cómo va a ser el proceso de decisión, porque si no, por más que uno después arme una propuesta súper clara, súper valiosa, mostrando valor, que cierren costo-beneficio para la empresa, hay que entender después cuando ese interlocutor se da vuelta. Esto es muy importante, o sea, en B2B vos envías una propuesta y el interlocutor se da vuelta y pasa a otro proceso donde vos ya no tenés tanto control, pero que hay que hacer seguimiento. Che, bueno, ¿cómo viene la propuesta? ¿Se envió? ¿Avanzó? Entonces está bueno tener esa visibilidad de cómo va a ser ese proceso del otro lado, una vez que presentaste la propuesta. ¿Y quién termina contratando SEO? ¿Y qué incentivos tiene alguien para contratar SEO? Bueno, eso de los incentivos también es crucial. Cuando uno empieza en esto, como cuando empezamos nosotros solos y también vendiéndoles a empresas más chicas, en parte por nuestra falta de experiencia enterprise, ¿no? Nosotros no venimos de laburar en grandes empresas, entonces tampoco es que, me parece, no teníamos como también esa lógica, no entendíamos bien cómo funcionaba. Al principio los incentivos son muy claros. Cuando vos hablas con el dueño de un e-commerce de 20 personas, esa persona quiere vender más. Esto va a parecer medio contraintuitivo lo que voy a decir, pero acompáñenme en el razonamiento. Cuando empezás a hablar de estructuras mucho más grandes, el incentivo de la persona que te contrata no siempre es tan claro o tan directo, más que tan claro. Hay una frase muy común que es, nadie fue echado por contratar a IBM. ¿Qué significa esto? Que si una persona tiene que contratar a una agencia de cualquier cosa, no necesariamente de SEO, y esa agencia sale mal, o sea, no sale bien el proyecto, pero esa agencia que se contrató es una agencia como IBM o una consultora famosísima, nadie le va a decir, che, ¿cómo? Pero contrataste mal. Va a decir, no, yo fui con IBM, yo fui con la opción obvia. En cambio, si se la juega por una agencia más chica, por una agencia menos conocida, su jefe le puede decir, che, pará, vos te equivocaste porque vos fuiste con algo, te arriesgaste. Entonces, muchas veces en empresas grandes, también depende del espíritu de la empresa, hay empresas que son menos conservadoras en ese sentido, pero hay muchas empresas que son muy conservadoras, tienen más miedo al error que ganas de que salga bien, digamos, tienen más miedo a morir que ganas de vivir. Entonces, eso hace que uno a veces en el proceso de ventas tiene que entender si está enfrentándose a esos perfiles y llevarle esa tranquilidad. Yo también soy una opción segura, sería como la explicación, por la experiencia que tenemos, por nuestro conocimiento, por nuestra forma de trabajar. Yo sé que vos pensás que lo ideal sería contratar a eh, Accenture, voy a poner un nombre de una mega consultora,
pero yo te juro que porque somos más ágiles, porque somos más chicos, porque entendemos más de tu negocio, porque nos vamos a meter más, porque somos más baratos, por todas estas razones, yo soy la opción segura. A veces uno se esfuerza mucho en demostrar, yo soy el que más resultados te va a traer, pero a ciertos niveles de resultados, en empresas grandes empiezan a jugar otras cuestiones. Eh, y esto también tiene que ver en ser y parecer. Cuando nosotros empezamos, me acuerdo una cosa, una anécdota, cuando recién empezábamos, esto recién empezábamos, éramos nosotros dos solos, y de hecho Guido hacía muy poquito que te había conocido. Tuve una reunión presencial en las oficinas de un importantísimo conglomerado mediático internacional, no voy a decir nombres, pero top 5 del mundo, que tiene un par de canales de televisión y diarios en Argentina. Entonces fui a sus oficinas en Buenos Aires. Eh, y me acuerdo que le mostré nuestra presentación y todo, pero había ciertas como red flags, por ejemplo, cuestiones como administrativas y contables que mi interlocutor se dio cuenta que las teníamos bastante inmaduras todavía. Y mismo la presentación me acuerdo que me dijo como, dice, yo te aconsejo que te fijes si la presentación no la puedes mejorar un poquito por ahí contratar a un diseñador. Claro, él me decía, o sea, básicamente como, me decía, yo te contrato, yo tengo problema, pero yo no puedo presentar esto internamente, porque esto o sea, es de otro mundo, y vos me parece que estás como de otro mundo. Entonces, eso, hay que hablar el mismo idioma de con quien estás hablando, y por eso es importante em, esa percepción al principio de darse cuenta rápido, bueno, ¿qué idioma hablas? Y cuando encontrás ese idioma, hablar ese idioma. No sé si, ya no me acuerdo cuál fue la pregunta original, creo que me fui muy por las ramas, No, 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 está bien, me pero parece que se entendió. Yo lo que quisiera agregar ahí también, cuando comparabas con megacorporaciones, como, bueno, diste el ejemplo de Accenture, eh, una diferenciación también, en nuestro caso, es la no sé si hiper, pero especialización en el servicio, ¿no? O sea, nosotros no damos 20 servicios donde SEO es uno más, nosotros damos SEO. SEO, o sea, somos 100% SEO, y así nos capacitamos, nos vendemos y ejecutamos. Eh, Digo porque me parece un argumento también, más allá de la ejecución, puntualmente un argumento de venta, para diferenciarse de algo que da muchísimas cosas, muchísimos servicios, y entre ellos está SEO. sí, totalmente. Y es algo que no aplica solo para SEO. Me pasa Por supuesto, sí. con colegas que se lanzan a hacer un estudio de marketing digital, una agencia de marketing digital, pero quieren hacer branding, diseño, mails, maquetación de webs, y es como hacer una sola cosa, porque es muy difícil vender diciendo que haces de todo. Después entran a tus redes y ven que estás aconsejando sobre algo que no tiene nada que ver con el servicio que estás supuestamente ofreciendo y dicen, pará, ¿qué es esto? De vuelta, si sos una mega consultora, lo podés hacer porque mira, yo tengo 2.000 empleados, tengo gente especializada en todos los temas, pero si vos sos vos y tu socio y dos empleados más, y no digas que tenés 15 servicios, porque es muy difícil que los puedas hacer todos bien. Sí, Sospechoso. digamos, el unipersonal licenciado en todo no repaga. Mm. Y no, y además para alguien especializado en todo, por eso voy con una consultora más grande. El chiste es como decís vos, decirle, yo soy el mejor en esto, ¿no? O sea, vos si contratás una consultora grande te van a mandar un junior que no sabe nada, en cambio yo soy el que más sabe y te voy a atender el teléfono a las 2 de la mañana. Ah, no digan eso, pero sí quiero enfatizar, sobre todo al principio, es difícil pelear esos pitches contra agencias más grandes. A veces incluso nos ha pasado que perdemos, esto también es importante, cuando son proyectos chicos, a veces pasa esto, que es como la caja chica de alguien, la caja chica de un gerente que puede avanzar sin dar tantas explicaciones. Cuando son proyectos más grandes, suelen meterse en una licitación, ¿no? En una RFP. Y ahí, por cuestión de compliance interno de las empresas grandes, tienen que llamar a varios licitantes, ¿no? Sí o sí que apliquen tres, por lo general son tres, que cumplan un pliego de condiciones, etcétera. Y ahí nos ha pasado que a veces perdimos y hemos pedido feedback y es como, no, estaba bien la propuesta, pero eso, fueron por la opción segura. Cuando uno empieza a llegar a esas ligas, tiene que intentar empezar a demostrar que uno también es la opción segura. Y después también saber que estas cosas se pierden más de lo que se ganan, ¿no? Esto es como eh, nada, Michael Jordan fue el mejor jugador de la historia y ganó 6 torneos, pero perdió 12.
Entonces, esto es lo mismo. Ustedes son Michael Jordan y van a ganar algunos contratos, pero la mayoría los van a perder, porque tampoco uno juega en el vacío, ¿no? Hay otras agencias peleando por los mismos contratos que nosotros. Entonces, bueno, apuntemos a un 20-25% de conversión y después a meter más leads en el funnel. Sí, y apuntar a eso. O sea, convertirse en la opción segura, ¿no? Totalmente. Em, Hablemos un poquito de los equipos de ventas. Contá, por favor, digamos, cómo se desarrolla un equipo de ventas cuando alguien tiene que hacerlo, digamos, sería un freelance que también tiene que vender y ya cuando pasás a la siguiente etapa y cómo nosotros creamos nuestro equipo de venta y un poco los roles de ese equipo de venta. Bien. Bueno, obviamente cuando sos un freelance vas a tener que vender vos, no hay otra. La gente, yo incluso, digo, porque ahora yo vendo, ¿no? Pero yo cuando empecé era como, no, a mí no me gusta vender, a nadie le gusta vender. O sea, es muy difícil que alguien antes de empezar a vender diga, a mí me re gusta vender. Vender suena a mentir, vender suena Hay mucho síndrome de impostor cuando uno está vendiendo, entonces a nadie le gusta vender. Eso, para empezar. Generalmente el freelance o alguien, sí, el freelance, el consultor o una muy pequeña agencia es como, a mí me gusta mucho hacer el trabajo, pero no me gusta vender. Bueno, lamento decirte que si no lo vendés, es lo mismo, no importa si es muy bueno tu trabajo, no va a entrar Sí, plata a no, la no hay a cuenta. quién demostrárselo lo bueno que sos, ¿no? Exactamente, exactamente, no hay quien demostrárselo. Después, si sos muy bueno, van a llegar referidos, pero igual también le vas a tener que vender, vas a tener que hacer una propuesta, vas a tener que negociar. La gente muchas veces le tiene mucho miedo a negociar. Pero bueno, se aprende. Esto es muy importante, esto se aprende. Y también, no, yo creo que no existe, después voy por la respuesta del organigrama, pero quiero hacer mención a esto. Vender es más una ciencia que un arte, ¿eh? Eso es muy importante también, porque a veces es como, no, porque él es o ella es una vendedora innata. O sea, puede ser, hay gente que tiene características que te hacen más centrador o más vendedor, pero después es muy científico, muchos números, hay muchos libros, hay muchas formas de aprender a vender mejor. La idea de los vendedores, también hay que aprender mucho del servicio que uno está vendiendo, ¿no? Para vender SEO hay que saber mucho de SEO, y así para cualquier producto o servicio que vendas. Entonces, eh, se puede mejorar, se puede aprender a vender, eso es importante. O sea, vendedor, Volviendo vendedor, al, vendedor se hace, no se nace. Vendedor se hace si tenés ciertas características mínimas, como todo en la vida, o sea, obviamente necesitas ciertas, pero también, como casi todo lo profesional, se hace más de que se nace. Esa es mi postura. Invito a discutirla con quien quiera por Twitter. Y con respecto a los equipos, cuando uno empieza una agencia, generalmente se recomienda que uno de los socios, si hay más de un socio, venda. Y si es un solo socio, que ese socio venda. Al principio lo importante es que uno de los socios esté vendiendo, por varias razones. La primera es que eh, toda empresa que contrata le gusta hablar con una persona que tenga el mayor poder posible. Cuando vos recién estás empezando y sos una empresa muy chiquita, si ya sos una empresa de 4 personas y mandás a la cuarta que menos poder parece que tiene, en poder suena así muy cosa, me refiero a lo que va a interpretar el comprador, ¿no? Ya es como que va a restar un punto que podés fácilmente ganar. Y por otro lado, al principio los incentivos a vender nadie los va a tener más que el founder, ¿no? O el socio, o sea, vendemos o morimos al principio. Entonces, al principio uno de los socios tiene que vender. Y después creo yo que una cosa positiva que tenemos hoy es que, si bien yo hoy no soy la única persona que vende y la única persona del equipo comercial, sí sigo estando controlando ese equipo, digamos, liderando ese equipo, eh, que también está bueno porque conozco de SEO, porque vengo de hacer SEO, porque sé cómo creció la compañía, tengo muy claro nuestra propuesta de valor. Obviamente son todas cosas que puede tener alguien que no es un socio, que no es fundador, pero yo creo que hasta cierta instancia, si puede seguir habiendo un socio cerca de ese área, está bueno. Obviamente cuando son 10.000 personas ya no, pero en nuestra instancia actual de 50 personas creo que sigue teniendo sentido. Hoy en día tenemos, como decía, el equipo de marketing y ventas. El equipo de marketing tiene, nada, su scope de hacernos más conocidos en un montón de acciones que mencionamos al principio. Es un equipo bastante nutrido de gente para el tamaño que tenemos. Y después está el equipo más de ventas,
que tiene que intentar agendar reuniones, que tiene que intentar llegar por outbound a ciertos perfiles que queremos mostrarle nuestra propuesta de valor, y luego tiene que tener estas reuniones con el equipo, con el interlocutor, y luego armar las propuestas, que también es otro arte, ¿no? Porque una vez que hablaste media hora, una hora, entendiste qué es lo que necesita, tenés que plasmar esa propuesta y luego presentarla de, bueno, ok, con todo lo que me contaste, nosotros lo que proponemos, porque también es una, como su nombre lo indica, es una propuesta. A veces el cliente no tiene tan en claro qué necesita. Vos le decís, mira, nosotros proponemos asignar este equipo durante este tiempo, tener este scope, intentar llegar a estos resultados, y lo más importante, y que todo esto cueste tanto. Eh, y luego explicarlo, y luego negociarlo. Pero ¿por qué tanta gente? No, por esto y por esto, y pero podemos bajar la gente, y bueno, podemos acomodarlo así, así, porque también, de vuelta, es mucho más un ida y vuelta que en un producto. Vos cuando pasás agarrás en la góndola del supermercado una leche y vas a la caja, no decís, ¿qué hiciste? Y si vas, no regateás el precio. Pero en estos procesos de ventas más largos y más complejos, con muchas variables, sí hay, che, toquemos esta variable, hagamos la mitad de contenidos, hagamos el doble de links, hagamos en lugar de 6 meses, hagámoslo por 9, etcétera. Y está todo ese proceso en la parte comercial. Después, a lo largo de un equipo de escala, es algo que está en nuestro futuro todavía. Yo creo que hay dos grandes formas de escalar una consultora, el equipo de ventas de una consultora. Una es pensarlo por regionalizada, digamos, decir, básicamente vendedores por país, o vendedores por áreas, o vendedores por idioma. Siempre es muy interesante que puedas compartir cosas con el interlocutor. Si compartís idioma nativo, generalmente es más fácil la venta. Si compartís país, generalmente es aún más fácil la venta. Eso no quita que yo le he vendido a alemanes hablando en inglés, pero he tenido más facilidad vendiéndole a argentinos hablando en español. Y después está la otra cuestión que es más por productos o por verticales, ¿no? El vendedor que sabe mucho del inbuilding, el vendedor que sabe mucho de contenidos, el vendedor que sabe mucho de SEO local, o el vendedor que sabe mucho del sector casino, o el vendedor que sabe mucho del sector viajes, o el vendedor que sabe mucho del sector e-commerce. Entonces ahí vas llevando cierta especialización a esas reuniones iniciales, también para que el interlocutor diga, ah, bueno, vino el que sabe, el que más sabe del tema. Sí, eso es un poco como veo yo el tema del equipo. Bien, ahí nombraste un par de cosas que me gustaría profundizar. Una es cuánto le gusta no solo en SEO, ¿no? Sino en cualquier producto, servicio, lo que sea, al cliente hablar con alguien que tenga poder de decisión, ¿no? Porque a la tercera vez que le dijiste, bueno, déjamelo consultar, ya son varios pasitos para atrás en un proceso de venta que dificulta poder cerrarlo, ¿no? Ahí también, en el caso de, obviamente, a medida que uno crece, no puede venderle a todos los leads, hay que hacer cierta segmentación. Eh, en ese caso, poder tener los márgenes claros en el tema de los vendedores, hasta dónde se puede mover, hasta dónde no se puede mover, y que esté claro, que no sea todo, bueno, déjamelo consultar y vuelvo, déjamelo consultar y vuelvo. Y el tercer punto que quería mencionar, que nosotros particularmente le damos mucha importancia, es el hecho de que la persona que esté contratando el servicio hable con alguien que tiene, en tu caso, mucho conocimiento y en otros casos un conocimiento bueno de SEO. Es decir, no es un vendedor que el mes pasado vendía cualquier otra cosa y ahora vende SEO, sino que hay un proceso de capacitación y hay alguien que le habla de mínima, de igual a igual al lead para venderle algo que tiene su complejidad como el SEO, ¿no? Sí, totalmente. Se habla en B2B de lo que es de venta consultiva, ¿no? Que es esto de que vos no vas con algo cerrado, sino que un poco lo vas armando en función de lo que el cliente te va explicando de sus necesidades, de sus particularidades, de su presupuesto, etcétera. Entonces, sí, cuanto más sepas del producto y de cómo lo puedes adaptar a lo que el cliente está necesitando y de qué efectivamente es lo que le va a traer resultados, eh, más fluida va a ser esa conversación y más fácil va a ser vendérselo. Coincido totalmente y nosotros incluso lo llevamos más allá cuando estamos hablando ahora siempre de ventas iniciales, pero las ventas cuando el cliente, las renovaciones, los upsellings y los cross-sellings, que es cuando un cliente ya trabaja con nosotros y le ofrecemos nuevas cosas o le renovamos, esos procesos siempre los llevamos adelante.
desde el equipo de operaciones y con quienes llevan esa cuenta, con los SEO Manager y los SEO Analysts que llevan esa cuenta. Es decir, que no es que habla alguien de ventas que no sabe absolutamente nada de SEO y que es distinto a la persona que el último año estuvo trabajando codo a codo con esa cuenta y sabe exactamente qué es lo que está pasando. En eso somos muy cuidadosos, intentamos ser muy cuidadosos. Coincido también con esto que decís de si ante todas las negociaciones, uy, déjame preguntar, como no, bueno, tráeme el que sepa de una, ¿qué es esto? Igual voy a tirar un tip que a veces, muy puntualmente, dejar entrever que uno cuando está vendiendo no es el que toma siempre todas las decisiones, te da cierto leverage para negociar. De hecho, yo lo uso mucho. No lo puedes usar todo el tiempo, pero cuando el cliente viene con algo muy agresivo, ahí sí vos le decís, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, pero déjame consultar. Eso cuando, Entonces, cuando arrancan los pedidos raros, esa déjamela consultar. claro, vos le decís, esto re podría andar, pero yo no puedo tomar esta decisión solo, lo tengo que hablar con Masei. Entonces, después, Masei dijo que no, policía bueno, policía malo. Eh, pero de vuelta, esto más en el marco de una negociación sobre una cosa puntual. Esto de sí, che, y podemos hacerlo en lugar de 6 meses, de 7 meses, uy, déjamelo consultar. Che, y si podemos hacer un link más, uy, déjamelo consultar. Bueno, flaco, averiguá si podés hacerla. O sea, tenés que, Sí, claro, como sí. si vos, tienen que estar claros los límites y hasta dónde moverse, porque una veces piensa que la negociación es solamente sobre el precio, pero en realidad la mayor parte de la negociación o de la... eh, no es negociación por ahí, sino de ir ajustando esa propuesta, tiene que ver con el scope, con las condiciones, con, che, podemos arrancar un mes después, un mes antes, ¿qué pasa si cambiamos esto? También otra cuestión muy importante que hemos aprendido tropezando, todo lo que no está aclarado en el principio te juega a tu contra después. Todo. Entonces, eh, hemos aprendido a iterar nuestros contratos iniciales y nuestras propuestas y lo que decimos al principio para que quede claro, hasta acá hacemos, a partir de acá es otra cosa. Cuando eso vos no lo aclaras al principio, terminás trabajando de más, inevitablemente. Y a veces no por mala voluntad del cliente, sino porque efectivamente no quedó claro. Entonces, muchas veces la negociación tiene más que ver con esto que con plata. A veces uno piensa que en realidad siempre la negociación es hablar de plata, y en realidad muchas veces las negociaciones más ásperas son en cuanto a, pero yo quiero hacer 8 revisiones. No, mirá, podemos hacer 3 revisiones de esto, porque 8 revisiones me rompe el proceso, ya no me es rentable, no me es lógico, pero nos gustaría mucho hacer 8 revisiones. Entonces, esas son discusiones más difíciles de resolver que plata. ¿Ah? La plata es como más fácil, es un número. Bueno, hasta acá llegamos, hasta acá no. Si machea, lo cerramos y si no. Totalmente. Un punto que mencionaste y me gustaría volver, que me parece que es importante para que nos escuchen. Em, Volvamos sobre el número de la tasa de conversión de lead a cliente. ¿En qué rango estamos? El mercado, si querés, digo, para no hacerlo tan específico. Y bueno, eso, ¿cuáles son los números lógicos en los cuales nos podemos mover para vender SEO? La tasa un poco benchmark y que nosotros también hemos comprobado va entre 5 y 20% de lead a cliente. 5 a 15 diría, más que 5 a 20 sería un poco alto. Pero también teniendo en cuenta esta distinción de que cuando es un lead inbound, por lo general tiene una tasa de conversión mucho más alta, porque ya viene con una intención de compra. Mientras que un lead outbound son procesos más largos, miran, detectamos una oportunidad en tu empresa, pero capaz esa persona no tiene el budget, no tiene la necesidad, no tiene lo que sea, no tiene los incentivos o el interés de empujar esa propuesta. Entonces, eso suele tener como una menor conversión. Pero respondiendo a la pregunta, sí, más o menos 10% es medio la regla de oro. O sea, de cada 10 leads, uno pasa a ser cliente. Entonces, eh, también para esto, de no volverse loco, viste, a veces eh, los leads se pierden. A veces pasa, también pasa, ¿no? Que uno se esfuerza muchísimo, tiene varias reuniones, arma una propuesta que cree que es súper clara y súper buena y que va a aportar un montón de valor y piensa, este cliente está re bueno, cuando nosotros lo trabajemos vamos a lograr un montón de cosas, y arma un análisis preliminar y todo, y después lo manda y el interlocutor deja de responder. ¿Qué es lo peor a mí me molesta mucho más que dejen de responder que me digan que no, ¿viste? Entonces, hola, Pepito, te pregunto para ver si pudiste revisar la propuesta. Silencio.
Y así una y otra vez. Y me pasa con mi equipo comercial que nos frustramos, ¿viste? Decimos, che, pero esto que pintaba tan bueno y no respondió más. Pero ahí es decir, bueno, esto es un juego de números. O sea, 9 de cada 10 no van a salir por cuestiones ajenas a nosotros. Hay que obviamente iterar todo el tiempo, pero entonces, bueno, mentalicémonos por tener 10 más, 10 propuestas enviadas más y vamos a tener otro cliente. O sea, no se puede ganar todos los clientes. También yo creo que la venta a veces es frustrante por eso, porque a la gente no le gusta ser rechazado. Eh, entonces, el proceso de ventas es muy parecido a un proceso de citas, pero esto es algo que algún día voy a escribir un artículo sobre eso. Eh, pero hay que como embrace ser rechazado, ¿no? Como no pasa nada con ser rechazado. Primero que un no ahora puede ser un sí en el futuro. Estoy hablando de ventas ahora. Un no ahora puede ser un sí en el futuro. Una empresa que te dice que no, se quedó con la propuesta, se quedó con las credenciales, se quedó con tu contacto. En el futuro puede salir. Muchos clientes han salido después de propuestas que dijeron que no. Segundo, que la gente rota. La propuesta que no pudo avanzar en una empresa, tal vez esa persona cambia de empresa y te recontacta para algo. Entonces, como que hay que ser optimista en el no para no frustrarse y decir, uy, vender es un bajón porque te dicen mucho que no. Exacto, hermosas palabras. Si quienes nos están escuchando fueron a un boliche y lo rebotaron 14 veces, acuérdense de las sabias palabras de Andrés Kloster. Y ya para ir cerrando, un tema que genera polémica. ¿Qué rol atribuís en un proceso de venta a las redes sociales y dentro de las redes sociales una estrategia de difusión desde marca empresa y desde marca personal? ¿Qué impacto le ves que tienen? Bueno, o sea, em, a ver, cuando estás empezando, la marca personal está buena. Cuando está empezando la empresa, ¿no? Cuando facturábamos 100.000 dólares por año. Estaba buena la empresa de la marca personal porque muchas veces me pasaba que nos contactaban y decían, quiero hablar con Andrés, te escucho su podcast y una vez que hablabas, medio que ya te conocían, hay como una familiaridad que está buena. Cuando empiezas a hablar con empresas más grandes, eso se diluye un montón, porque tal vez sí te conoce porque escucha tu podcast, uno de los 10 interlocutores con los que hablas, pero en el proceso de licitación eso no vale mucho, no es que vas a pasar la licitación gracias a eso. La marca empresa lo que te permite es demostrar esto de seguridad, ¿no? Demostrar cierta autoridad, tener muchos seguidores, tener mucho movimiento en redes, demostrar que tenés equipo, demostrar que tenés eh, nada, los servicios que ofreces y demás, sirven como estas validaciones que por ahí no es que te hace ganar la cuenta, pero sí te hace que cuando ya te conocen, busquen y encuentren y digan, ah, ok, no te veten, entre comillas, no digan, che, pero esta empresa es medio fantasma, ¿dónde salió? De todas maneras, yo creo que se puede vender sin tener eso, pero a nosotros siempre nos ha resultado muy, muy interesante. Se retroalimenta por todos lados, también nos permite conseguir nuevos talentos, también nos permite hacer relaciones, las marcas tanto personales como de las empresas, como los eventos que hacemos. Ahora estamos por lanzar mucho contenido en nuestra nueva web. Eh, Nos permite también generar relaciones que por ahí no son ventas, pero son las relaciones después te presentan a otra gente que te enseñan cosas, que te ayudan a destrabar cuestiones y después eventualmente todo eso termina siendo ventas o talentos o sociedades. Entonces, yo en ese sentido también medio porque soy CEO, entonces tengo esa visión como orgánico. Es como sembrar, 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 después eventualmente vas a cosechar. Esa es como un poco mi visión. Muy bien. Bueno, ya para cerrar, contanos dónde te pueden encontrar y dónde nos pueden encontrar en Agencia Eleven. Bueno, agencia11.com, @agencia11oc en todas las redes sociales, también en LinkedIn Agencia 11. Sumate.agencia11.com, si están interesados en sumarse a nuestro equipo, pueden dejar ahí sus datos y aplicar a las búsquedas que tenemos abiertas. Y después yo personalmente me pueden encontrar en Twitter, @AndrésCluster, en X se llama ahora, @AndrésCluster. El otro día tuve que instalarla y claro, no encontraba por Twitter. Digo, ¿qué pasa? Claro, no se llama más Twitter. Soy de la vieja escuela, no le quiero cambiar el nombre. En Twitter, @Andrés Cluster, en Instagram, @Andrés Cluster SEO, y en LinkedIn, bueno, obviamente Andrés Cluster. Y si no, nos googlean y nos van a encontrar porque la verdad sería medio patético haber A hablado esta 2 horas de altura. vender SEO para que después te googleen y Claro. no, y no te encuentren.
Bueno, Clos, querido, muchas gracias por este tiempo. Me parece que clarificamos varios puntos. Te mando un abrazo y que disfrutes el tiempo de estadía que te queda en Viena. Ha sido un enorme placer. Muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que hayan disfrutado esta entrevista con Cluster, donde charlamos de cómo hacemos nuestro proceso de venta en Agencia Eleven. Todas las notas del programa las pueden encontrar en guidomasei.com. Si quieren que hagamos algún episodio y profundicemos en alguno de los análisis o temas que charlamos, me pueden escribir por Twitter. Lo mismo si quieren sugerir algún tema de SEO que les interese. Si les gustó este episodio, lo pueden compartir, dejar sus 5 estrellas, darle seguir en la plataforma de podcasting que elijan o en las redes sociales. Me harían un gran favor y me ayudaría mucho a difundir todo lo que charlamos en Gestionando el SEO. Nos volvemos a encontrar pronto en un nuevo episodio de Gestionando el SEO. Hasta luego.